Continuar con la serie de la carta a Santiago. Santiago capítulo 1, verso 26 y verso 27 vamos a dar lectura. Y mientras usted va buscando con su mano, con su boca diga gloria a Dios. Santiago capítulo 1, versículo 26 y verso 27. Leemos la bendita y fiel palabra de nuestro Dios en el nombre del Padre, del Hijo y bajo la comunión del Espíritu Santo. Y la iglesia dice un fuerte amén. Y dice así: si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, una vez más por permitirnos adorarte, porque es un privilegio poder glorificar tu nombre, cantar salmos y darte a ti toda la gloria. Señor, gracias por una mañana de misericordia que nos permites abrir nuestros ojos y estar delante de ti. Señor, ahora queremos oír tu palabra, tu consejo, tu palabra que es viva, tu palabra que alimenta, que consuela, que redarguye, que reprende, que amonesta, que nos guía. Tu palabra es buena, Señor. Dánoslas hoy, Señor, porque tu palabra, Dios mío, nos enseña que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de tu boca, oh Dios. Hoy alimente y sustente el alma, porque el alma necesita nutrirse, Señor. El espíritu necesita renovarse, y te ruego que sea tu Espíritu Santo obrando de una manera poderosa. Señor, dame de tu gracia, dame de tu sabiduría, que podamos recibir el consejo con mucha humildad y sencillez de corazón, y que podamos, Señor, decir amén, Señor, si tú nos hablas, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tome su asiento, dando toda la gloria y la honra a Dios. Gloria al Señor. Quiero predicar en esta mañana bajo el tema la prueba de una fe genuina. ¿Cuál es el tema de esta mañana? La prueba de una fe genuina. A menudo medimos nuestra espiritualidad o nuestro nivel de espiritualidad. Y digo medimos porque algunos comienzan con el paso de los años a sentirse como conforme con dichas cosas que hacen. Y a veces creemos que somos espirituales por conocer un poco la Biblia, por conocer un poco de profundidades bíblicas o teológicas, o algunos creen que son espirituales porque con frecuencia o regularmente vienen a los cultos y congregan y adoran y alaban y participan de un culto racional. Pero un predicador llamado John MacArthur dijo estas palabras que me llegó, y dijo estas palabras: la verdadera fe significa que nuestros corazones han cambiado, y un corazón cambiado se demuestra con acciones. Vuelvo a repetir: la verdadera fe significa que nuestros corazones han sido cambiados, y un corazón cambiado se demuestra con acciones. Santiago 1, 26, 27, hermano, nos quita la máscara, o de una u otra manera nos hace entender nuestra realidad. Porque Santiago nos dice
que si no podemos controlar lo que sale de nuestra boca, nuestra religión es hueca y es vana. Es decir, tu fe en la que tú te mantienes, en la que tú te sostienes, no sirve, es hueca, es vana, no te puede salvar. Esta mañana Dios nos mostrará la diferencia entre ser simplemente religiosos y ser verdaderos discípulos. Porque eso es lo que queremos, ser verdaderos discípulos, ser verdaderos cristianos y no religiosos. Porque el mundo está lleno de religiosos. Y dentro de iglesia cristiana y pentecostés también hay muchos religiosos. Y en esta mañana vamos a ver la diferencia entre ser religioso y ser un verdadero cristiano, un verdadero discípulo de Cristo. Primer punto, Santiago nos habla de el engaño de la religiosidad. En el verso 26, Santiago dice: si alguno se cree religioso. Y cuando Santiago dice se cree religioso, hermano, nos habla de alguien que de una u otra manera participa de un culto, participa de actividades, está llena de rutinas eclesiásticas, y eso muchas veces lo confunden con ser espiritual. Mire, hermano querido, cumplir con una lista de actividades espirituales no nos identifica como verdaderos cristianos, porque cualquiera puede cumplir con una lista obligado por exigencia o porque lo tiene que hacer. Por ejemplo, orar es parte de nuestra vida cristiana. ¿Amén o no amén? Leer la Biblia, meditar en ella es parte de nuestra vida cristiana. Congregar es parte de nuestra vida cristiana. Predicar el evangelio es parte de nuestra vida cristiana. Ayunar tiene que ser parte de nuestra vida cristiana. Y un verdadero cristiano hace todas estas cosas no por exigencia ni por obligación, sino porque ha entendido que para ser cristiano fiel debemos buscar a Dios y debemos obedecer su palabra. Pero el religioso también hace estas cosas, pero las hace por hacer, sin devoción, sin pasión, sin amor, sin entrega. Solo cumple porque me toca cumplir, pero no hay una disponibilidad. Recuerde que Dios es el que escudriña la mente y el corazón. Dios es el que conoce realmente tus intenciones y mis intenciones. ¿De qué manera congregas? ¿A cómo vienes a este lugar? ¿Con un corazón dispuesto? ¿O la verdad es que el domingo el culto de la mañana es a las 8 y la verdad es que yo quisiera dormir, pero ya voy porque ya? Porque me toca para cumplir. Porque es domingo y estoy acostumbrado ya a asistir a la escuela dominical. La diferencia de un verdadero cristiano es que viene no por un compromiso, sino porque ama, y es un deleite estar en su presencia y renovarse cada mañana en el Señor. Porque tiene hambre y sed de su palabra. Porque ha entendido que mejor es estar un día en la casa de Jehová que 1000 días fuera de ellos. Porque ha entendido que en su presencia hay plenitud de gozo y delicias a su diestra. Un religioso o alguien que se cree religioso puede estar entre nosotros y puede orar, puede leer la Biblia o puede congregar o ayunar, pero todo lo hace mecánicamente, con una monotonía. No le mete ganas, ni esmero, ni pasión. Lo tengo porque lo tengo que hacer, por cumplir, porque
Esto lo hace el cristiano y bueno, me toca. Entonces la pregunta aquí es, ¿de qué manera nos acercamos a Dios y de qué manera estamos obedeciendo su palabra? ¿De qué manera estamos cumpliendo lo que Él nos ha demandado? ¿Por exigencia? ¿Por un compromiso de hombre? ¿O porque yo realmente amo a Dios y es mi pasión y mi deleite servirle? Vuelvo y repito, las iglesias cristianas también están llenas de gente religiosa. Y Dios no quiere que seamos religiosos. Dios quiere que usted y yo tengamos intimidad con Dios, que amemos su presencia, que todo lo que hagamos lo hagamos de corazón, como para Dios y no para los hombres. Que usted, si se esfuerza, sepa que lo hace porque ama a Dios. Que si ora es porque es un deleite estar y conversar con Dios, porque el Señor a través de su sangre rompió el velo y tengo entrada, acceso total al lugar santísimo. Y es un privilegio poder conversar con el Dios todopoderoso, creador de los cielos y de la tierra, cosa que no todos tienen el privilegio, solo los hijos de Dios. Que si yo leo la Biblia es porque es mi deleite. Yo quiero que Dios me hable. Necesito que Dios me hable. Y cada vez que abro la Biblia es como que si yo quiero encontrar un tesoro y medito en sus profundidades, porque necesito que Dios me guíe, que Dios me corrige, porque todavía soy pecador y tengo tantas cosas que mejorar. Que si congrego es porque necesito estar con los hermanos juntos y en armonía y disfrutar del culto con mis hermanos en la presencia de Dios. Que si ayuno es porque necesito que esta carne mengue, que esta carne se muera para que el Espíritu se vivifique en mí. Que si predico en las calles y evangelizo, hermanos, lo hago porque amo las almas perdidas, porque veo cómo el mundo se pierde y necesito predicar y que la gente sepa que solo Cristo es el camino. Hoy en día los cristianos están haciendo las cosas por hacer, por cumplir, porque me toca, porque el pastor nos citó, porque el pastor dice. Y lo hago más como una exigencia que por convicciones. Yo quiero que en esta mañana usted reflexione un poco. ¿Cómo usted se está dirigiendo a Dios y haciendo las cosas para Dios? ¿Por exigencia? ¿Por compromiso? ¿Porque me toca? ¿Por rutina? ¿Por monotonía? ¿O porque realmente es un deleite estar cerca de Dios y servirle como Él nos demanda? Porque los religiosos no van al cielo. Los religiosos estarán en la lista de San Mateo 7:21 que dirán: Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto, aquello y esto. Sí, hiciste muchas cosas, pero lo hiciste de una manera vana, lo hiciste de una manera superficial, porque recuerda que Dios pesa en balanza nuestras intenciones. Habrán mucha gente cristiana religioso que le dirán: Señor, en tu nombre hicimos tantas cosas, ¿que acaso no nos viste? Sí, sí te vi. Pero todo lo hiciste de una manera mecánica. Todo lo hiciste porque tenías de una u otra manera un compromiso, o porque eras el líder de jóvenes, el líder de caballeros, o porque eres el líder de evangelismo y te tocaba, pero en ti no había amor ni entrega, porque yo te conozco. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Pueden darle alabanzas a Cristo? Entonces, tú puedes realizar muchas actividades espirituales y puedes sentirte obligado, y tú vas a ver cómo vas a sentirte vacío. Porque cuando tú haces la cosa porque toca, Dios no te visita. La presencia de Dios no va a ser tan real en tu vida. ¿Por qué cree que hay muchos que llegan y participan del culto y oran y cantan y alaban y escuchan la palabra, pero salen como entraron? Porque vinieron por venir.
porque ya su religiosidad le toca, pero la verdad es que no hay entrega, no hay pasión, no hay amor, no le busco por convicción. Y hermano, así su presencia no se va a hacer palpable, ni notable, ni tangible en nuestras vidas. A Dios se le busca en espíritu y en verdad. A Dios se le busca en espíritu y en verdad, no de una manera superficial. Y usted o yo podemos vernos, sí, pero Dios realmente sabe cómo tú te entregas ante Él. ¿Cuál es el síntoma de alguien que vive engañado dentro de una iglesia? Porque la verdad es que es un religioso y no un cristiano de verdad. Santiago nos habla que una persona religiosa no tiene control de su lengua. No tiene control de sus acciones. Una persona religiosa no tiene control de lo que habla. Es decir, sus palabras no tienen freno. Congrega, dice que es cristiano, dice que ama a Dios, pero es chismoso, es chismosa, es criticona, es mentiroso, mentirosa, lleva y trae cuentos, es murmuradora, detractora. Y Santiago nos dice, porque si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, su religión es vana. Su religión no sirve en lo que ha creído. No, yo no sé en quién tú has creído, pero en el Cristo de la Biblia tú no has creído, porque el Cristo de la Biblia no, hermano, nos enseña eso. El Cristo de la Biblia nos enseña a hablar con verdad y no con mentira. Nos enseña a perdonar y no nos enseña a odiar. Nos enseña a amar al prójimo y no a destruirlo con palabras, con chisme o con murmuración. El Cristo de la Biblia, hermano, es un Cristo que anda en integridad y en verdad. Y si alguien se cree religioso, es decir, si alguien se cree cristiano y no refrena su lengua, en la religión que está no es la de Cristo. Es vana, no sirve. Usted podrá hacer todas las cosas, pero no sirve. ¿Verdad que esta palabra como que es cruda, es dura? Pero es la realidad. Bueno, yo no quiero pastorear a una iglesia de religiosos. Yo quiero pastorear a una iglesia que ame a Dios en espíritu y en verdad. Y que se consideren verdaderos discípulos, con errores, falencias, deficiencias, pero verdaderos discípulos. Que no se escuden o que no vivan en la burbuja de la religiosidad y que creer porque yo hago cualquier cosita por ahí, ya soy salvo. Que por creer que por orar por ahí o congregar por ahí, yo ya estoy en el cielo. Si no refrena la lengua, si en tu corazón hay contienda, en tu corazón hay chisme, murmuración, y hermano, tu boca todavía salen cosas que a Dios no le agrada, en la religión que estás es una religión muerta y hueca, no en la de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Mire, el sinónimo de religioso, Pablo lo identifica como alguien que es carnal. Un religioso es un hombre y una mujer carnal. Es decir, que no anda en el espíritu, alguien inmaduro, alguien imprudente, insensato. Acompáñeme a la Biblia y mire lo que dice Pablo a los Corintios en la primera carta de Pablo a los Corintios, el capítulo 3, verso 1. Primera de Corintios 3:1. Pablo le llama la atención a la iglesia de Corinto y mire lo que dice el verso 1. Porque la iglesia de Corinto creía en Dios y creían estar bien. Pero mire, Pablo los identifica porque sus frutos salen a relucir. Verso 1. De manera que yo, hermanos, no le está hablando mundano, hermanos,
no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Y cuando se refiere a niño en Cristo, se refiere a alguien que recién está comenzando a andar en Cristo. Pero estos hermanos ya eran viejos en el Señor, tenían años. Porque no es lo mismo que alguien viene y está aprendiendo de la palabra y se está de una otra manera como que viendo que las cosas son diferentes, que no es como yo pensaba, que la Biblia dice así y yo creía esto. Y hermano, y está en un dilema en que es lo que Dios dice, no lo que yo digo. Pero esta iglesia de Corinto era una iglesia, hermano, recorrida de sus añitos. Y Pablo dice, de manera que yo, hermano, no pude hablarles como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche, porque la leche es para los bebés, para los recién nacidos, para el niñito. Os di a beber leche y no bien decir, no comida sólida, porque aún no erais capaces. ¿Y sabe qué dice Pablo? Y ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. ¿Y por qué Pablo dice son carnales? ¿Qué había entre ellos? Mire qué dice el versículo 3. Pues habiendo entre vosotros, ¿qué había? ¿Qué había? Celos, contiendas y disensiones. Es decir, habían pleitos, habían peleas, habían riñas. Y Pablo dice, ¿no sois carnales y andáis como hombres mundanos? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no soy carnales? Hermano, Pablo estaba dando a entender de que si en una iglesia, si entre hermanos hay contiendas, hay murmuraciones, hay chisme, hay cuento, hay cosas, hermanos, que dañan al prójimo, que por delante, hermanito, hito, queridito, y por atrás, hermano, habla de atrocidades, que con la misma boca que alaban a Dios es con la misma boca que maldicen y hablan mal del prójimo, que con la misma boca que bendicen es con la misma boca que maldicen. Santiago nos da a entender que el síntoma de un religioso es que no tiene un autocontrol de sí mismo, no tiene dominio propio. Su boca destruye, su boca mata, su boca derriba. No es alguien espiritual, sino que es alguien carnal. Y solamente un carnal, hermano, no le importa dañar al prójimo. Solamente un carnal no le importa dañar el testimonio de otro por querer él, hermano, estar en el primer puesto. Celos. Que el por qué a él sí y a mí no. Que por qué él dirige y yo que ya tengo más tiempo, ¿por qué no? Que por qué él recién llega y yo no. Y ya lo pusieron a predicar y predica, bueno, por ahí más o menos, pero yo mejor. Nos habla de que no hay intimidad, no hay comunión con Dios, no está buscando a Dios, porque cuando uno busca a Dios, hermano, uno tiene que humillarse. Y todavía hay ego, todavía hay arrogancia, todavía hay soberbia. Y todas esas señales y características habla de un religioso. Usted tiene familiares católicos, apostólicos, pero de esos religiosos. Yo tengo una tía que es religiosa. Está en todos los rezos, está en mano derecha ahí con el cura del barrio, que por aquí, que por allá. Y toda la vida la he conocido, hermano, así. Religiosa, rezadora y siempre apegada allí. Pero si es de bailar, baila. Si es de por ahí tomarse un traguito de cerveza, se lo tome, ya tiene su edad. Y si es de chismear y chicotear la lengua del uno y el otro, lo hace. Porque tiene religión, no tiene a Cristo, no tiene comunión. No tiene, hermano, una vida de intimidad con el Señor.
Y usted dirá, ay, sí, que sos católico, religioso. Pero tú también lo puedes ser. Usted también puede ser. No significa solamente estar en la iglesia tradicional y ay sí, porque ellos hacen todos los rituales y hermano y toman hostia y tantas cosas, pero no cambian, siguen siendo los mismos. Borrachos, maldicientes, van a misa, salen de misa y mienten y roban y pelean. Eso es una vida religiosa. El cristiano no puede llevar una vida así. Porque el cristiano tiene un modelo a seguir y nuestro modelo a seguir se llama Cristo. ¿Cuál es la consecuencia de ser religioso? Es que Pablo dice que el que se cree religioso y no refrena su lengua, la religión en la que está es vana. Es decir, vacía. Sin valor. Es un esfuerzo inútil que no impresiona a Dios. Por más que tú quieras orar, por más que tú quieras hacer las cosas, si tú no lo haces de corazón, amando a Dios por entrega, por servicio, por pasión, es inútil. Voy porque toca. Es como al colegio, ¿verdad? Que uno iba muchas veces ya porque tocaba, pero la realidad es que yo no quería ir, y hacía los deberes porque tocaba, y hacía consulta porque tocaba, porque la verdad es que yo no tenía ganas de hacerlo, y ni era mi deleite hacerlo, porque tenía que cumplir una responsabilidad, porque si no me quedaba en rojo en la casa, llegaba mamá y papá y me daba la paliza, y yo quería evitar eso, y ya hacía las cosas porque me toca. Es como el trabajo. Hay algunos aquí que no les gusta su trabajo, pero lo hacen porque les toca. Lo hacen porque no hay otra. Porque yo pienso de algunos aquí que digan, ay, ya quiero que sea mañana lunes, porque ay, tengo un anhelo por ir al trabajo, ay, es que mi trabajo, ay. ¿Verdad, hermano Carlos? Que ni quiere que llegue el lunes. Entonces, mire, tiene que trabajar, tiene que hacerlo, porque le toca. Y hay responsabilidad en su trabajo que la tiene que hacer, pero no es su deleite, no es su pasión. No ama. Y así hay muchos cristianos en el Señor. Y no podemos vivir la vida cristiana así. Ya voy porque me toca, porque esto, porque aquello. Y no hay amor, no hay pasión, no hay entrega. Por eso es que la adoración es hueca. La oración, hermano, no pasa ni este PVC. La alabanza es hueca, es vacía. No llega ante el trono de la gracia. No sube como un perfume agradable delante de su presencia. No sube, nada pasa en tu vida. Nada pasa a tu oración. No pasa nada. ¿Sabes por qué? Porque todo es hueco, es vacío. No hay entrega, no hay pasión. Y eso no quiere Dios de nosotros. Pastor, ¿y usted predica porque le toca? No, hermano. Le digo algo. Es mi pasión predicar la palabra. Yo amo esto. Amo servirle a Dios. Amo enseñar la palabra. Amo esto. Y de una otra manera, cuando alguien ama a Dios, se le nota. ¿Y sabe qué van a haber? Van a haber frutos. Van a haber frutos. Ya hemos visto la religiosidad, ¿cómo es? Pero mire lo que dice Pablo en el versículo. Mire lo que dice Santiago en el verso 27. Porque aquí vamos a ver la compasión como una evidencia, la misericordia como una evidencia de estar cerca de Dios y de vivir la verdadera vida cristiana. Mire lo que dice Santiago, verso 27, todos tenemos. La religión pura, mire, Santiago primero nos habla de la religión hueca y vana, pero ahora dice la religión pura, es decir,
El verdadero cristianismo, el verdadero evangelio, la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos. ¿Y qué más dice? Y a las viudas en sus tribulaciones. ¿Sabe de qué nos habla esto? De amor al prójimo. Jesús es un claro ejemplo de esto. Jesús no era indiferente ante la necesidad y ante el dolor de nadie. El que venía a él postrado y humillado, el Señor lo atendía y le decía: tu fe te ha salvado, ve en paz, ve salvo. Y recibían sanidades y recibían de parte de Jesús milagros. En el último y gran día, cuando el Señor aparte a las ovejitas y a las cabritas, el Señor le dirá: venid benditos de mi Padre, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, tuve frío y me arropaste, estuve en la cárcel y me visitaste, estuve enfermo y me cuidaste. Y las ovejas le dirán: ¿y cuándo te vimos enfermo? ¿Cuándo te vimos con sed? ¿Cuándo te vimos en la cárcel? ¿Cuándo te vimos hambriento? ¿Cuándo te vimos así? Y el Señor le dijo: cuando lo hiciste a uno de estos mis pequeñitos, me lo hiciste a mí. Pero al otro lado estaban los cabritos. Y le dice: porque tuve hambre, le hice lo mismo y no lo hiciste. Y el Señor le dijo: ¿pero cuándo? Le dijeron: ¿pero cuándo te vimos así? Cuando viste a ellos y no lo hiciste a ellos, tampoco lo hiciste conmigo. Hermano, existe dos mandamientos que cubre toda la ley y los profetas y que es el centro del evangelio: amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, y amar a tu prójimo como a ti mismo. Cumple esto, dijo Cristo, y serás salvo. Serás salvo. Habrás cumplido todo. Y en eso resumió toda la ley y todos los profetas. Y Santiago dice que el verdadero cristianismo es amar a Dios, pero amar también al prójimo. Y Santiago termina con otra evidencia, porque termina diciendo: y guardarse sin mancha de este mundo. Es decir, que el verdadero cristiano, el verdadero hijo de Dios, el que está en Cristo, hermano, vive para Dios. Ya no vive para el pecado. Ya no vive para agradar a su carne. Ya no vive para los deleites de su carne. Vive para agradar a Dios. Recuerde que Cristo nos ha limpiado, porque antes teníamos manchas rojas, negras, violetas, de todos los colores por el pecado, pero la sangre de Cristo nos ha limpiado de toda mancha, de todo pecado. La sangre de Cristo nos ha regenerado. Hermano, Dios nos ha dado vestiduras blancas. El Señor quitó los trapos viles, sucios, negros por el pecado. Y el Señor dice: la verdadera religión, el verdadero cristianismo es guardarse sin mancha de este mundo. Es que tú vivas una vida en santidad. Es que tú vivas una vida en consagración para Dios. Es que tú sepas que el pecado mancha, que el pecado ensucia. Y que el verdadero cristiano no practica el pecado y no quiere ofender a Dios. ¿Se da cuenta del religioso que peca y practica el pecado y le da lo mismo? ¿Se da cuenta que las personas religiosas, las que están en sectas o la religión tradicional como la católica, como entran, salen y pecan y fallan y fornican y adulteran y fuman y se borrachan y nada pasa? No hay remordimiento, no hay arrepentimiento, no hay nada. Porque es vana su religión. Pero el que está en Cristo, cuando ofende, cuando tropieza, siente un dolor en el corazón. Y el Espíritu Santo rápidamente lo lleva al arrepentimiento.
Y arrepentimiento no es llorar, arrepentimiento es abandonar el pecado, decir ya no lo vuelvo a hacer. Y buscar a Dios para que Dios te dé la fuerza y Dios te dé el poder para poder vencer. Arrepentimiento no es llorar, arrepentimiento es cambio de vida, es transformación de vida. ¿Se acuerda usted que Pedro en una ocasión pecó? Negó 3 veces a Cristo. Y a la última vez dijo, maldita sea, yo no conozco a ese hombre. Y el gallo cantó. Bueno, algunos dicen que el gallo era una trompeta que tocaban los atalayas. Otros dicen que el gallo era por el gallo verdaderamente que suena en la madrugada. Pero sea como sea, cantó el gallo. Y después de eso vino una culpabilidad y Pedro se fue a llorar. Pero Pedro lloró arrepentido y amargamente. Que Pedro lo vemos que nunca más volvió a negar a Cristo. Antes bien dio su vida por Cristo. Porque Pedro murió crucificado. Y él dijo, no quiero que me crucifiquen como murió mi Señor. Crucifíqueme en boca abajo, porque no soy digno de morir como mi Señor. Ese Pedro que un día negó, lo vemos en la iglesia primitiva, decir, juzguen ustedes varones, si es lícito obedecer a los hombres antes que a Dios. Sepan varones que no vamos a callar, no vamos a dejar de hablar lo que hemos oído. Vemos a un Pedro arrepentido y lleno del Espíritu Santo, predicando con valentía que jamás nunca iba a negar a su Señor. Ya lo hizo una vez, ya no va a tropezar con la misma piedra. Eso es arrepentimiento, cambio de vida. Es guardarse sin mancha de este mundo. Hermano, porque el mundo, su sistema te contamina. Lo que miras en una televisión te va a contaminar. Si no te edifica, te va a contaminar. Va a ensuciar tu corazón. Si miras series donde hay contenidos sexuales, si miras series ahí donde hay fornicación, donde hay desnudo, eso va a manchar tu corazón que el Señor lo limpió. Porque aquí hay muchos corazones que cuando no tenían a Cristo estaban habituados a la pornografía, habituados a la inmoralidad, y Cristo te limpió. Y hay algunos que se están ensuciando y manchando de nuevo viendo cosas que a Dios no le agrada. Salomón en el Proverbio 4:23 dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, cuida tu corazón, tu alma, porque de él mana la vida. Tenemos que guardarnos sin mancha de este mundo corrompido y perverso. Y solamente viviendo verdaderamente una vida cristiana podremos conseguirlo. Termino con 1 de Tesalonicenses 5:23. ¿Lo tiene? Dígame. 1 de Tesalonicenses 5:23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. ¿Cómo quieres que Dios sea santificado tu cuerpo? ¿Solamente tu cuerpo? Por completo. Y todo vuestro ser tripartito, espíritu, alma y cuerpo, sea, ¿qué dice? Sea guardado, irreprensible, es decir, sin mancha, sin tacha. ¿Para qué? Para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, en ese día habrá muchas sorpresas. Porque habrán cristianos que viven en la burbuja de la religiosidad y creen que son salvos. Y cuando el Señor venga, mirará tu ser que esté santificado, alma, espíritu y cuerpo, que sean guardados irreprensibles para la venida del Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también
lo hará. Amén. Hermanos, la prueba de una fe genuina, se encuentra en tus acciones. Cómo te diriges, cómo te conduces, cómo hablas. Tus frutos se van a dar a conocer. Si tus frutos glorifican a Cristo, es porque tu fe es genuina. Pero si tus frutos no glorifican a Cristo y en vez de glorificar a Cristo, hermano, entorpecen y sirve de tropiezo, estás en una religión hueca. Y no hablo de la denominación, sino hablo de que tu cristianismo es falso. Y cuando el cristianismo es falso, tarde o temprano se devorona y se cae, no permanece. Que Dios nos ayude a ser verdaderos discípulos y a estar firmes y claros en el Señor y a hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Servirle con amor y compasión, con entrega, con ánimo voluntario, no con exigencia ni por obligación. Póngase sobre su pie. Cierre sus ojos. Si Dios ha hablado a su vida, hable con Dios. Medite en esta palabra y pásala por el filtro. ¿Será que yo estoy viviendo un verdadero cristianismo? ¿O será que soy un